En una fría mañana de Minsk, la capital de Bielorrusia, nació una niña destinada a romper moldes. Su nombre, Arina Sabalenka. Para el mundo, solo era una más en un país marcado por los retos económicos y las heridas del pasado soviético. Pero para su familia, Arina era un destello de energía imparable. Una niña que parecía tener fuego en las venas. Desde muy pequeña, Arina no era como los demás niños. Mientras otros jugaban tranquilamente, ella buscaba siempre competir, saltar más alto, correr más rápido, gritar más fuerte. Sus vecinos la recuerdan como la niña con la voz potente y la risa escandalosa, la que jamás se intimidaba y siempre quería ganar, aunque el juego fuera simplemente quien lanzaba una piedra más lejos. Pero detrás de ese carácter rebelde, había un corazón noble y un sueño aún sin forma. Y fue su padre, Sergei Sabalenka, quien vio antes que nadie lo que Arina podía llegar a ser. Sergei era un hombre fuerte, apasionado por el hockey sobre hielo, pero lo que más lo definía era la manera en la que alentaba a su hija. Tienes una fuerza que pocos entienden, úsala, no la escondas. El destino, caprichoso como siempre, se encargó de poner el camino frente a ella. Una tarde, casi por accidente, Arina pasó junto a unas canchas de tenis. Tenía apenas 6 años, pero lo que vio la hipnotizó. La red, la pelota rebotando, el sonido seco de la raqueta golpeando con fuerza. Su padre lo notó en sus ojos, y fue ahí cuando decidió llevarla a probar suerte. Al principio, Arina era torpe con la raqueta. Le costaba coordinar sus golpes, lanzaba pelotas fuera de la cancha y muchos pensaron que quizá ese no era su deporte. Pero Arina no conocía la palabra rendirse. Con cada error gritaba, con cada fallo corría más rápido, con cada derrota se prometía a sí misma, mañana lo haré mejor. Lo que ella tenía no era simplemente talento, era garra. Era la misma ferocidad que más tarde el mundo reconocería como su sello. El rugido de Sabalenka, un grito que no solo libera fuerza, sino que anuncia al mundo: aquí estoy, y no pienso retroceder. Esa niña que corría entre edificios grises, que entrenaba con pelotas usadas y raquetas prestadas, comenzaba a escribir su destino. Nadie en Minsk podía imaginarlo entonces, pero aquella pequeña con la mirada decidida estaba destinada a convertirse en una de las gladiadoras más temidas del tenis mundial. Porque en Arina Sabalenka, desde el inicio, no había miedo. Solo había una certeza. Su vida sería una lucha, y estaba lista para ganarla. Mientras muchas chicas de su edad pasaban las tardes entre clases, juegos y salidas con amigas, Arina Sabalenka pasaba horas golpeando una pelota de tenis en canchas modestas de Minsk. No había glamour, no había reflectores, había frío, desgaste físico y un esfuerzo constante que parecía no tener final. Sin embargo, ella lo vivía con pasión. En su adolescencia, Arina empezó a darse cuenta de algo importante. No era la más talentosa técnicamente. Había jugadoras en Europa que tenían un estilo más pulido, más elegante, con movimientos casi perfectos. Ella, en cambio, era potencia pura, un huracán en la cancha. Su juego era explosivo, lleno de garra, con golpes que transmitían fuerza y carácter. Los entrenadores notaron que ese estilo, aunque poco convencional, tenía algo especial. En un mundo donde muchas niñas intentaban imitar a las grandes campeonas, Arina estaba creando su propio sello. No era la copia de nadie. Era ella, con su carácter, con su energía, con esa forma de rugir después de cada punto que parecía anunciar al mundo que no había nacido para pasar desapercibida. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Su familia tuvo que hacer sacrificios enormes. Los viajes para competir en torneos juveniles eran costosos y muchas veces dependían de apoyos esporádicos, becas o la ayuda de la Federación Bielorrusa. Había momentos en los que parecía que los recursos no alcanzarían para seguir adelante. Sin embargo, Arina nunca permitió que las limitaciones económicas definieran su destino. Si tengo una raqueta y una cancha, tengo lo que necesito para seguir.
solía repetir en entrevistas años más tarde, recordando aquellos tiempos de escasez. A los 16 años, Sabalenka comenzó a competir en torneos internacionales juveniles. Allí, por primera vez, se enfrentó con jugadoras que venían de academias prestigiosas en Estados Unidos o España, jóvenes que habían entrenado con los mejores recursos, que tenían nutricionistas, psicólogos deportivos y todo un equipo detrás. Ella, en comparación, era casi una guerrera solitaria, pero lo sorprendente era que no se achicaba. Al contrario, cuanto más grande era el rival, más grande parecía hacerse Arina. Su fuerza y su carácter le permitían enfrentarse sin miedo, incluso cuando no tenía la experiencia o la técnica más refinada. Cada partido era una batalla, y en cada batalla aprendía algo nuevo. En esos años de formación, también vivió momentos de duda. Hubo derrotas duras, partidos donde lloró de impotencia al sentir que estaba lejos de las mejores. Incluso hubo voces externas que decían que tal vez no tenía lo necesario para llegar a la élite. Pero dentro de ella había una voz más fuerte, una convicción que crecía cada vez que volvía a entrenar después de perder. Si sigo, voy a lograrlo. Y había alguien que la empujaba a seguir creyendo en sí misma: su padre, Sergei. Él se convirtió en su mayor motivador, el que le recordaba que el talento no siempre gana, pero la disciplina y la pasión nunca fallan. Su relación con Arina era más que la de padre e hija. Era la de un mentor que veía en ella lo que aún nadie más era capaz de ver: una campeona en potencia. En 2014, con apenas 16 años, Arina empezó a competir en torneos de la Federación Internacional de Tenis, ITF. Eran torneos pequeños, pero fundamentales para sumar experiencia y puntos que la llevarían poco a poco al ranking profesional. Al principio perdió más de lo que ganó, pero esas derrotas fueron su escuela. Cada caída la hacía más resiliente, más fuerte, más decidida. Lo que más sorprendía de Sabalenka era su carácter indomable. Incluso en torneos modestos, jugaba como si estuviera en la final de un Grand Slam. Esa intensidad empezaba a llamar la atención. Había algo distinto en ella. No jugaba por costumbre ni por obligación. Jugaba con hambre, con una energía casi salvaje que no dejaba indiferente a nadie. A los 17 años, consiguió sus primeros títulos ITF. No eran grandes trofeos, no había cámaras ni titulares, pero para Arina eran señales de que estaba en el camino correcto. Cada victoria era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Lo que no sabía era que el destino le pondría pruebas aún más duras, pero también le daría la oportunidad de demostrar que su espíritu estaba hecho de acero. En silencio, entre canchas poco iluminadas y viajes interminables, Arina Sabalenka comenzaba a transformarse. Ya no era solo la niña de Minsk que golpeaba pelotas por casualidad. Ahora era una adolescente con un propósito claro: convertirse en una de las mejores tenistas del mundo. Cuando Arina Sabalenka cumplió 18 años, algo cambió en su vida. Ya no era una promesa más del tenis juvenil. Ahora debía enfrentar el mundo de las profesionales. Y en ese mundo no había indulgencias ni paciencia. Allí no bastaba con tener sueños. Había que demostrar con hechos que se merecía un lugar. Los primeros torneos en el circuito WTA fueron un golpe de realidad. Se encontró con rivales que llevaban años de experiencia, mujeres con estilos variados, desde las más tácticas hasta las más agresivas, con nervios de acero y la frialdad de quien había vivido 1000 batallas. Arina, en cambio, era todavía una joven impulsiva, explosiva, a veces incontrolable dentro de la cancha. En sus primeros partidos, sufrió derrotas aplastantes. Había juegos donde ni siquiera podía desplegar su potencia porque la presión la dominaba. Y después de cada derrota, la misma pregunta aparecía en su mente: ¿de verdad puedo competir aquí? Pero había algo dentro de ella que no le permitía rendirse. Su padre siempre le había dicho: Arina, el tenis es un campo de batalla. El que tiene más corazón gana. Y eso era lo que la mantenía en pie.
Para mantenerse en el circuito, Sabalenka tuvo que recorrer el mundo en torneos menores, viajando sola o con un equipo reducido. No había lujos, no había grandes hoteles, muchas veces eran viajes agotadores, con presupuestos limitados. Pero en cada torneo, aunque las condiciones fueran duras, ella saltaba a la cancha con la misma intensidad. Aquí estaba la clave de su carácter. Para Aryna, cada partido era una oportunidad para aprender, para crecer, para acercarse un paso más al nivel de las mejores. En 2016, con apenas 18 años, comenzó a jugar partidos de clasificación para los grandes torneos. No era sencillo. Tenía que ganar 3 o 4 encuentros solo para entrar al cuadro principal, y muchas veces caía en esas rondas preliminares. Pero poco a poco, esa experiencia empezó a darle confianza. En 2017 llegó un momento que marcó un antes y un después. La Copa Federación, hoy Billie Jean King Cup. Bielorrusia había logrado llegar a instancias decisivas y necesitaba a sus jóvenes talentos. Aryna, prácticamente desconocida en ese entonces, fue convocada para jugar contra algunas de las mejores del mundo. Nadie esperaba mucho de ella, pero Sabalenka sorprendió a todos. Con apenas 19 años, mostró una valentía impresionante. Aunque no ganó todos sus partidos, jugó con un fuego interno que inspiró a sus compañeras y a toda Bielorrusia. Los medios comenzaron a hablar de esa chica aguerrida que no se intimidaba ni frente a campeonas consolidadas. Fue en ese escenario donde Aryna empezó a ser reconocida no solo como una promesa, sino como una jugadora con el potencial de convertirse en una estrella. Pero detrás de los avances deportivos, había una batalla personal aún más fuerte: la presión psicológica. Aryna era consciente de sus debilidades emocionales. A veces perdía partidos no por falta de talento, sino porque se desesperaba, rompía su concentración, se dejaba llevar por la frustración. Esa lucha interna se convirtió en uno de los mayores desafíos de su carrera. En entrevistas posteriores confesó que pasaba noches enteras sin dormir después de una derrota, preguntándose si tenía lo necesario para llegar a la cima. Pero al día siguiente, sin importar el dolor, volvía a entrenar con más fuerza. En 2017 logró entrar en el top 100 del ranking mundial. Era un paso simbólico, pero enorme. Dejó de ser una desconocida para convertirse en una jugadora que comenzaba a ser temida por su agresividad y su potencia de saque. Y lo más importante, ese mismo año, con apenas 19 años, alcanzó su primera final en un torneo WTA en Tianjin. Aunque no ganó el título, esa experiencia le mostró algo clave: podía competir y ganar a nivel élite. Cada partido, cada viaje, cada derrota y cada pequeña victoria formaban parte de una transformación. Aryna Sabalenka ya no era solo la adolescente bielorrusa con un golpe fuerte. Ahora era una profesional, una luchadora que empezaba a hacerse un nombre en el circuito. Lo que vendría después serían años de crecimiento acelerado: títulos, derrotas dolorosas, cambios de entrenadores y una constante lucha por controlar no solo su raqueta, sino también sus emociones. Porque en el tenis, como en la vida, no gana siempre el más fuerte físicamente, sino aquel que logra dominar su mente. Y Aryna estaba a punto de descubrir que para alcanzar la cima tendría que luchar contra su rival más difícil: ella misma. Después de varios años de lucha, viajes interminables y derrotas que habrían derrumbado a cualquiera, Aryna Sabalenka empezó a experimentar algo distinto: la sensación de estar cerca de la cima. A partir de 2018, el tenis femenino ya no podía ignorarla. Sabalenka se había ganado un lugar en el circuito no solo por su potencia arrolladora, sino por esa energía salvaje que transmitía cada vez que golpeaba la pelota. Había algo magnético en verla jugar: su grito de lucha, su agresividad, su capacidad de transformar un partido perdido en una batalla épica. Ese año llegó su primer gran título WTA en New Haven, Estados Unidos. Allí derrotó a jugadoras mucho más experimentadas que ella, demostrando que ya no era solo una promesa, sino una realidad.
alzó el trofeo con lágrimas en los ojos, consciente de que aquella copa era el resultado de años de sacrificio. No era solo un premio deportivo, era la confirmación de que podía estar entre las mejores, y pronto llegarían más victorias. Sabalenka se convirtió en una jugadora temida por su saque demoledor y su juego agresivo desde la línea de fondo. En 2019 ganó más títulos, consolidándose dentro del top 20 mundial. Pero no fue un camino sencillo. Sus emociones aún jugaban en su contra. Había torneos donde era invencible y otros donde su frustración la derrumbaba en cuestión de minutos. Aquí es donde aparece un detalle crucial en su historia: su capacidad de levantarse después de cada caída. Aryna nunca escondió sus debilidades. Reconocía que le costaba manejar la presión y que en muchas ocasiones había perdido por no controlar su mente. Pero en lugar de resignarse, buscó ayuda. Incorporó psicólogos deportivos, cambió rutinas de entrenamiento y se rodeó de un equipo que le recordaba a diario que el talento sin disciplina no basta. En 2020, mientras el mundo entero se detenía por la pandemia, Sabalenka aprovechó el tiempo para trabajar en su fortaleza mental. Para ella, la pausa no fue un retroceso, fue una oportunidad de introspección. Pasó horas entrenando, leyendo, meditando y fortaleciendo su visión de lo que quería lograr. Y los resultados no tardaron en llegar. En 2021 vivió uno de sus años más brillantes. Alcanzó las semifinales de Wimbledon y del US Open, dos de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial. Aunque no logró levantar el trofeo, esas actuaciones la catapultaron hasta el top 5 del ranking WTA. Ahora estaba oficialmente entre las mejores del mundo. Pero lo más importante no eran los números, sino el mensaje que transmitía. Una joven que venía de Bielorrusia, que había perdido a su padre demasiado pronto, que había enfrentado dudas internas y críticas externas, estaba ahora brillando en la élite del deporte mundial. Los medios comenzaron a describirla como la tigresa bielorrusa. Sus rugidos en la cancha, sus gestos de intensidad, su mirada encendida antes de cada saque. Todo formaba parte de una personalidad que ya no pasaba desapercibida. Para los fanáticos, verla jugar era sinónimo de espectáculo. Para sus rivales, enfrentarla era entrar en un ring de boxeo con una gladiadora. En 2022, consolidó aún más su lugar. Aunque no ganó un Grand Slam ese año, siguió demostrando regularidad y alcanzó finales importantes. Cada torneo era una prueba de carácter y cada derrota una oportunidad para fortalecerse. El momento decisivo llegó en enero de 2023, cuando Aryna Sabalenka conquistó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia. En una final intensa, llena de nervios y emociones, Aryna logró superar a la número 1 del mundo en ese momento, Iga Świątek, y levantó el trofeo más importante de su carrera. Cuando recibió la copa, no pudo contener las lágrimas. Recordó a su padre, que siempre había soñado con verla campeona de un slam, y en ese instante entendió que cada sacrificio, cada viaje interminable, cada noche de dudas y cada derrota habían valido la pena. Ese título no solo cambió su vida deportiva, sino también su mentalidad. Aryna dejó de verse como una outsider para comenzar a reconocerse como una verdadera campeona. Ahora ya no solo competía contra las mejores, era una de ellas. La prensa internacional comenzó a hablar de Sabalenka como el futuro inmediato del tenis femenino, una jugadora destinada a marcar una época. Y ella lo sabía. Había alcanzado un sueño, pero el verdadero reto apenas empezaba. Porque en el deporte, como en la vida, llegar a la cima es solo la mitad del camino. Lo más difícil es mantenerse allí. Y Aryna Sabalenka estaba lista para demostrar que no había llegado por casualidad. Ganar un Grand Slam lo cambia todo. Para algunos jugadores significa alcanzar un sueño y quedarse allí, como si la meta ya estuviera cumplida. Para otros, como Aryna Sabalenka, representa apenas el inicio de un reto mucho más grande. Demostrar que no fue suerte, que no fue un accidente, sino que está hecha para reinar en la cima del tenis mundial.
Después del triunfo en el Abierto de Australia en 2023, la vida de Aryna se transformó en una vorágine. La prensa internacional seguía cada uno de sus pasos, su nombre aparecía en titulares de todo el mundo, y las marcas comenzaron a verla como una de las nuevas embajadoras del deporte femenino. Pero con la fama también llegaron las presiones y las críticas. De pronto, cada derrota era magnificada, cada error en la cancha era analizado con lupa. ¿Está realmente lista para dominar el tenis?, preguntaban algunos. Otros dudaban de su fortaleza mental, recordándole su pasado de emociones incontrolables. Y en el mundo digital, donde millones de voces opinan detrás de una pantalla, las críticas podían ser crueles y despiadadas. Aryna se enfrentaba ahora a un enemigo invisible: la presión de ser campeona. Su vida personal también estuvo bajo el foco. La pérdida de su padre seguía siendo una herida abierta, y en entrevistas no ocultaba cuánto lo extrañaba. Cada victoria era un tributo a él, pero cada derrota la hacía sentir que le estaba fallando a su memoria. Esa lucha interna fue, durante meses, un peso emocional enorme. Pero aquí es donde se revela la verdadera esencia de Sabalenka, su capacidad de resiliencia. En lugar de quebrarse, decidió usar todo eso como combustible. Se rodeó de un equipo sólido, fortaleció aún más su trabajo con psicólogos deportivos y encontró en el entrenamiento diario una manera de mantener los pies en la tierra. Lo más difícil no es ganar un Grand Slam, decía en entrevistas. Lo más difícil es creer que puedes volver a hacerlo. Y esa creencia fue la que la impulsó en el resto de la temporada 2023. Sabalenka alcanzó la final del US Open, confirmando que lo suyo no había sido casualidad. Aunque perdió aquel partido, su actitud en la cancha fue la de una guerrera que no se deja vencer por el resultado. Esa mentalidad fue clave para consolidarse como una de las jugadoras más consistentes del circuito. Fuera de la cancha, Aryna se convirtió en una voz que inspiraba. No solo hablaba de tenis, sino también de los miedos y las inseguridades que enfrentaba. Admitía que no siempre se sentía fuerte, que había días en que las críticas la derrumbaban, pero que lo importante era levantarse cada vez más rápido. Este tipo de sinceridad la acercó aún más al público, que la veía no como una estrella inalcanzable, sino como una mujer real, con luchas y fragilidades. En 2024, Sabalenka volvió a demostrar que estaba hecha para las grandes ligas. Alcanzó nuevamente instancias decisivas en torneos importantes y se consolidó como la número 1 del mundo en el ranking WTA. Ese logro fue quizás más simbólico que cualquier trofeo. No se trataba solo de ganar un torneo, sino de sostener un nivel que la convertía oficialmente en la mejor del planeta. Ser número 1 no es un título cualquiera. Significa cargar con la expectativa de millones, enfrentar siempre a rivales que dan lo mejor de sí contra ti y tener que demostrar semana tras semana que mereces estar allí. Y Aryna lo asumió con la misma intensidad que había demostrado desde niña. Como una batalla constante, donde el secreto no está en evitar los golpes, sino en aprender a resistirlos. Mientras tanto, fuera de las canchas, Aryna comenzó a hablar con más frecuencia sobre el legado que quería dejar. Su historia inspiraba a jóvenes de todo el mundo, especialmente a niñas de países donde las oportunidades en el deporte son limitadas. Les recordaba que los sueños grandes pueden parecer imposibles, pero que se construyen paso a paso, con disciplina y fe. Si yo pude hacerlo, decía, viniendo de un lugar pequeño, sin nada más que una raqueta y un sueño, entonces cualquiera puede. La fama había traído presión, críticas y momentos difíciles, pero también había amplificado su voz, dándole un poder que iba más allá del tenis, el poder de inspirar. Y en ese equilibrio entre la gloria deportiva y la responsabilidad de ser un referente, Aryna Sabalenka encontró un nuevo propósito. No solo quería ganar para ella, quería ganar para todos aquellos que alguna vez dudaron de sí mismos. Ser campeona del mundo nunca es un destino fijo. Es un título que se pelea cada día, en cada torneo, en cada set. Aryna Sabalenka lo sabía bien.
Convertirse en la número 1 del ranking WTA había sido un logro monumental, pero mantenerlo, eso era un desafío completamente distinto. Con cada partido, con cada rival que la miraba al otro lado de la red, Sabalenka entendía que todos querían lo mismo, ganarle a la mejor. Para ellas, vencerla era gloria. Para ella, perder significaba enfrentar titulares demoledores. ¿Está acabada Sabalenka? El reinado fue breve. La prensa podía ser cruel y los críticos implacables, pero más duro aún era escuchar su propia voz interna, esa que le recordaba cada error, cada oportunidad desperdiciada. En algunos torneos de 2024 y 2025, las derrotas llegaron en momentos inesperados. Dolían, no solo por lo deportivo, sino porque reavivaban los fantasmas del pasado, esas dudas que le decían que quizás nunca sería suficientemente buena. Después de perder un partido clave en Wimbledon, Aryna salió de la cancha con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de rendición, sino de frustración. Y esa frustración con el tiempo se convirtió en combustible. Porque si algo había definido siempre a Aryna Sabalenka, era su capacidad de convertir el dolor en fuerza. En lugar de hundirse en la autocompasión, redobló sus entrenamientos. Pasaba horas perfeccionando su saque, ajustando sus movimientos, entrenando no solo su físico, sino también su mente. Sus psicólogos deportivos se convirtieron en piezas clave. Trabajaron con ella técnicas de concentración, visualización y control emocional. Aryna aprendió que no podía controlar lo que decían los demás, pero sí podía controlar cómo respondía a ello. Lo que me hace fuerte no es ganar siempre, confesaba en entrevistas, sino saber que puedo levantarme después de perder. Y esas palabras no eran discurso vacío. En la temporada siguiente, Sabalenka regresó con más fuerza. Volvió a alcanzar finales de Grand Slam, y aunque algunas las perdió, cada vez demostraba una madurez más sólida. Ya no era la jugadora explosiva que se derrumbaba tras un error. Ahora era una atleta capaz de sostener la calma en los momentos más críticos. Pero su resiliencia no solo estaba en la cancha. En lo personal, Aryna comenzó a compartir más de su historia con el público. Habló de la pérdida de su padre, de lo duro que fue crecer con dudas y limitaciones, y de cómo había aprendido a transformar esas heridas en motor. En conferencias y entrevistas, no se presentaba como una mujer invencible, sino como alguien que aprendió a luchar contra sus propios miedos. Esa vulnerabilidad fue lo que más conectó con la gente. En paralelo, empezó a trabajar en proyectos sociales. Aryna quería devolver algo de todo lo que había recibido. Comenzó a apoyar iniciativas deportivas para niños y niñas en comunidades con pocos recursos, convencida de que el tenis, o cualquier deporte, podía ser una herramienta de transformación, de disciplina y de esperanza. La figura de Sabalenka se fue transformando, de promesa a campeona, de campeona a referente. Ya no se trataba solo de cuántos títulos ganaba, sino del legado que estaba construyendo. Los años siguientes la vieron brillar en momentos clave. Cada vez que levantaba un trofeo, lo hacía con un gesto de orgullo, pero también de humildad. Y cada vez que perdía, lo asumía con madurez, enviando un mensaje poderoso. El éxito no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperas. Sabalenka estaba escribiendo una historia que iba más allá de las canchas. Era la historia de una niña que creció con dudas, de una joven que soportó las críticas y de una mujer que aprendió a transformar sus caídas en escalones hacia algo más grande. Un legado que inspiraría a millones en todo el mundo. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas etapas en la vida de Aryna Sabalenka. La niña que alguna vez empuñó una raqueta en Minsk ya no era simplemente una jugadora de tenis. Se había convertido en un símbolo global de perseverancia. Tras la tormenta de derrotas y críticas que la pusieron a prueba, Aryna regresó a las canchas con un temple renovado. En 2025, volvió a alcanzar finales de Grand Slam,
esta vez mostrando una madurez que sorprendió hasta a sus rivales. Su saque era igual de poderoso, pero lo más fuerte ahora era su mente. En los momentos decisivos, ya no aparecía la Sabalenka que se derrumbaba. Aparecía la guerrera que respiraba hondo, se enfocaba y luchaba punto a punto. Fue en esos partidos donde Aryna demostró que el tenis es mucho más que golpes y técnica. Es un juego de fortaleza interior. Y ella se había entrenado, quizá más que ninguna otra, para vencer no solo a las rivales, sino también a sus propios fantasmas. Su victoria en un nuevo Grand Slam no fue solo un título más en su carrera. Fue la confirmación de que Sabalenka no era una campeona de un momento, sino una atleta destinada a dejar huella en la historia del tenis. Levantó el trofeo con lágrimas en los ojos, mirando hacia el cielo como siempre, dedicando su triunfo a su padre, pero también a todas las personas que alguna vez habían dudado de ella. Ese gesto, esa mezcla de gloria y gratitud, se convirtió en una de las imágenes más compartidas en redes sociales. Miles de jóvenes escribieron mensajes diciendo que Aryna les había inspirado a no rendirse, a seguir luchando incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Ella no lo sabía aún, pero estaba sembrando algo más grande que trofeos. Estaba sembrando esperanza. Fuera de las canchas, su influencia crecía igual de rápido. Sabalenka comenzó a hablar con frecuencia sobre salud mental en el deporte, un tema que durante años había sido un tabú. Reconocía que había vivido momentos oscuros, que la ansiedad y la presión casi la vencen, pero que con apoyo y disciplina había aprendido a manejarlas. Ese mensaje, tan honesto y humano, conectó con miles de atletas y aficionados que se sentían reflejados en sus palabras. Además, amplió sus proyectos sociales. En Bielorrusia y en otros países, apoyó academias deportivas, becó a jóvenes talentos y creó programas de inclusión para niñas en el tenis. Su visión era clara. El deporte debía ser un puente hacia los sueños, no un privilegio reservado para unos pocos. Con cada paso, Sabalenka empezaba a ser vista no solo como una atleta, sino como una líder. La prensa internacional la colocaba junto a nombres legendarios, destacando que su legado iba mucho más allá de los títulos. Estaba demostrando que la grandeza no consiste solo en ganar, sino en cómo inspiras a los demás con tu historia. En entrevistas, Aryna compartía una reflexión que repetía como un mantra. Un trofeo brilla un día y después se guarda en una vitrina, pero si logras tocar el corazón de alguien, eso brilla para siempre. Con esa mentalidad, la campeona comenzó a saborear la idea de trascender más allá del tenis. Aunque seguía compitiendo al máximo nivel, sus palabras y acciones revelaban un deseo de construir algo eterno, un legado de inspiración, resiliencia y amor por lo que uno hace. En este punto de su vida, Sabalenka ya no era solo una jugadora que luchaba por sí misma. Se había convertido en un faro de luz para millones, un recordatorio viviente de que la verdadera victoria no se consigue en la cancha, sino en el alma. Y mientras seguía entrenando, compitiendo y levantando trofeos, Aryna sabía que lo mejor de su historia aún estaba por escribirse. El impacto que dejaría en quienes, al mirarla, encontraban el valor para creer en sus propios sueños. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas etapas en la vida de Aryna Sabalenka. La niña que alguna vez empuñó una raqueta en Minsk ya no era simplemente una jugadora de tenis. Se había convertido en un símbolo global de perseverancia. Tras la tormenta de derrotas y críticas que la pusieron a prueba, Aryna regresó a las canchas con un temple renovado. En 2025, volvió a alcanzar finales de Grand Slam, esta vez mostrando una madurez que sorprendió hasta a sus rivales. Su saque era igual de poderoso, pero lo más fuerte ahora era su mente. En los momentos decisivos, ya no aparecía la Sabalenka que se derrumbaba. Aparecía la guerrera que respiraba hondo, se enfocaba y luchaba punto a punto. Fue en esos partidos donde Aryna demostró que el tenis es mucho más que golpes y técnica. Es un juego de fortaleza interior. Y ella se había entrenado,
quizá más que ninguna otra, para vencer no solo a las rivales, sino también a sus propios fantasmas. Su victoria en un nuevo Grand Slam no fue solo un título más en su carrera. Fue la confirmación de que Sabalenka no era una campeona de un momento, sino una atleta destinada a dejar huella en la historia del tenis. Levantó el trofeo con lágrimas en los ojos, mirando hacia el cielo como siempre, dedicando su triunfo a su padre, pero también a todas las personas que alguna vez habían dudado de ella. Ese gesto, esa mezcla de gloria y gratitud, se convirtió en una de las imágenes más compartidas en redes sociales. Miles de jóvenes escribieron mensajes diciendo que Aryna les había inspirado a no rendirse, a seguir luchando incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Ella no lo sabía aún, pero estaba sembrando algo más grande que trofeos. Estaba sembrando esperanza. Fuera de las canchas, su influencia crecía igual de rápido. Sabalenka comenzó a hablar con frecuencia sobre salud mental en el deporte, un tema que durante años había sido un tabú. Reconocía que había vivido momentos oscuros, que la ansiedad y la presión casi la vencen, pero que con apoyo y disciplina había aprendido a manejarlas. Ese mensaje, tan honesto y humano, conectó con miles de atletas y aficionados que se sentían reflejados en sus palabras. Además, amplió sus proyectos sociales. En Bielorrusia y en otros países, apoyó academias deportivas, becó a jóvenes talentos y creó programas de inclusión para niñas en el tenis. Su visión era clara. El deporte debía ser un puente hacia los sueños, no un privilegio reservado para unos pocos. Con cada paso, Sabalenka empezaba a ser vista no solo como una atleta, sino como una líder. La prensa internacional la colocaba junto a nombres legendarios, destacando que su legado iba mucho más allá de los títulos. Estaba demostrando que la grandeza no consiste solo en ganar, sino en cómo inspiras a los demás con tu historia. En entrevistas, Aryna compartía una reflexión que repetía como un mantra. Un trofeo brilla un día y después se guarda en una vitrina, pero si logras tocar el corazón de alguien, eso brilla para siempre. Con esa mentalidad, la campeona comenzó a saborear la idea de trascender más allá del tenis. Aunque seguía compitiendo al máximo nivel, sus palabras y acciones revelaban un deseo de construir algo eterno, un legado de inspiración, resiliencia y amor por lo que uno hace. En este punto de su vida, Sabalenka ya no era solo una jugadora que luchaba por sí misma. Se había convertido en un faro de luz para millones, un recordatorio viviente de que la verdadera victoria no se consigue en la cancha, sino en el alma. Y mientras seguía entrenando, compitiendo y levantando trofeos, Aryna sabía que lo mejor de su historia aún estaba por escribirse. El impacto que dejaría en quienes, al mirarla, encontraban el valor para creer en sus propios sueños.